Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Matías Pérez Rojas y lo que traigo hoy para ustedes es una manera que yo tengo de trabajar con las creencias a la que denomino la morfología del cambio de creencias. Teorías sobre cambio de creencias hay muchísimas, desde enfoques más clásicos como el poder de la palabra de Robert Dills hasta ideas más complejas que vinieron mucho tiempo después. Pero si hay algo que aparece en toda la bibliografía sobre creencias es que las creencias no funcionan como algo aislado, sino que forman parte de un sistema, el famoso sistema de creencias. ¿Qué significa esto? Significa que una creencia, o lo que podemos llamar la creencia como tal, como por ejemplo, soy muy bueno jugando al fútbol, me encanta cocinar, merezco todo lo que el universo tiene para mí, es solamente la parte verbal de una compleja red de interacciones que puede contener presuposiciones, consecuencias, evidencias, experiencias pasadas que contrastamos con la realidad de hoy en día y una infinidad de elementos más. Pero lo que hace más compleja esta idea es que las creencias no están quietas en el tiempo, sino que se van moviendo a lo largo de nuestras vidas. No tenemos las mismas creencias que cuando teníamos 4 años y no vamos a tener las mismas creencias que cuando tengamos 80. Y lo que esto implica a la hora de ejecutar un cambio de creencias es que podemos hacer cosas con aquellos elementos para modificar de alguna forma el impacto que tiene la creencia como tal, por lo menos en su parte verbal, como decíamos, o por lo menos el impacto que va a tener en el cuerpo. Pero lo que a mí más me interesa de todo esto no es tanto la teoría que estamos usando, ni siquiera la técnica. A mí me interesa entender qué es lo que sucede a nivel estructural con una creencia cuando estamos haciéndole algún cambio. ¿Qué es lo que pasa si yo a una creencia le agrego elementos, le pongo más presuposiciones, le quito consecuencias, voy desafiando de alguna forma las bases de esa creencia? ¿Se derrumba? ¿Se estira? ¿Abarca más contextos? ¿Qué es lo que sucede exactamente? Y de ahí nace el nombre, la morfología del cambio de creencias, del griego morfo, que significa forma, y logía, que significa ciencia. Por lo que la morfología sería el estudio de la forma del cambio de creencias. Y lo interesante que tiene esto es que va más allá de las técnicas, como les decía. Nosotros podemos aprovechar estas ideas para utilizar cualquier otra técnica que nosotros conozcamos y que sirva para hacer esto. ¿En qué categoría entra? Cuando estamos haciendo una sesión de coaching o sencillamente charlando con otras personas, nuestras preguntas y nuestros comentarios pueden debilitar o reforzar las bases que tiene esa creencia. Esto también se ve incluso fuera del ámbito conversacional cuando estamos haciendo algún modelo somático, metafórico, representacional o en cualquiera de sus formas. Por lo que trabajar con la morfología del cambio de creencias implica ir a un nivel de abstracción mayor y poder ver estos movimientos que hacen las creencias como si fueran patrones esenciales, yendo a la idea de modelos esenciales de Daniel Kuperman, pero con la noción de movimiento. Entonces, para un primer acercamiento acerca de estas ideas, yo voy a hablar acerca de 3 categorías que me parecieron las más importantes, en donde dentro de cada una vamos a encontrar distintas maneras en las que estas creencias se mueven, se transforman y cambian. Empezando por las creencias de tipo digital. ¿Qué significa que algo sea digital? Es similar a la idea de las submodalidades digitales, en donde una submodalidad, o en este caso una creencia, puede cambiar de forma abrupta, va de 0 a 100. Va a significar que tiene 2 estados bien diferenciados y que no se pueden superponer. Por ejemplo, cuando yo prendo la luz de mi casa y aprieto el interruptor, ese interruptor tiene solamente 2 estados, prendido o apagado, 0 o 1. No puedo pretender que presionando el interruptor mi luz quede prendida al 70% o al 30% o al 50%. ¿Está prendida o está apagada? Y con las creencias sucede algo similar. Las creencias que cambian de manera abrupta van a ser los cambios digitales. Una creencia que cambia digitalmente cambia de manera abrupta, no tiene un estado en el medio, sino que va de 0 a 100, sin pasos intermedios. Cuando una creencia cambia de manera digital, significa que la persona cambia radicalmente su manera de pensar. Es un momento ajá, es un clic que hace en mi cabeza y que representa un instante de revelación en donde todo cambia. La forma más clásica, conocida y hasta intuitiva de generar un cambio digital es la del patrón de sustitución, donde vamos a cambiar sencillamente una creencia por otra. Todo cambio de creencias concluye con una sustitución, por lo tanto es un patrón bastante conocido y nosotros nos podemos dar cuenta de eso porque antes creía una cosa y ahora creo otra. En el mundo de la PNL hay una técnica muy conocida que utiliza el principio del patrón de sustitución para generar cambios, como es el método switch, como puede ser agregar algún paso dentro de una estrategia, quitarlo o realizar un colapsamiento de anclajes. Un ejemplo más concreto acerca de cómo funciona esto a nivel verbal es cuando yo tengo la creencia de que no puedo conseguir algo y sin embargo después de trabajar, después de juntar evidencia, después de ir a un coach
O después de trabajar mi propia creencia me doy cuenta de que si practico lo suficiente puedo conseguirlo. Antes era imposible conseguirlo y ahora, a la luz de nuevas evidencias, algún trabajo que haya realizado o alguna revelación que haya tenido, me doy cuenta de que puedo conseguirlo a cambio de hacer otra cosa. Otro patrón bastante natural dentro del ser humano, pero que quizás no es tan conocido, es el patrón de umbral. Dentro de este patrón, una creencia va juntando evidencia de forma incremental hasta que cruza un punto crítico que rompe todo lo que estaba por detrás. Y este patrón tiene la curiosidad de que tenemos un montón de metáforas para hablar acerca de cruzar los umbrales. Podemos decir que esta fue la gota que derramó el vaso, podemos decir que aquella persona cruzó la línea y ya nada vuelve a ser como antes. El cambio de creencias termina cuando la persona cruza ese punto crítico y ya toda la evidencia que había juntado antes termina desembocando en una nueva creencia que se toma como real. Esto se ve normalmente en los trabajos con cambios de submodalidades, en donde yo tomo una imagen y la agrando, le pongo color, le doy movimiento, le pongo una banda sonora y voy haciendo pequeños cambios hasta que la persona se da cuenta de que aquella representación es real. Y como la única manera que tenemos para confirmar que el cambio se realizó con éxito, por lo menos en la otra persona, es escuchando cómo queda la creencia cuando ya terminemos el trabajo. Un ejemplo de cómo se da este cambio de creencia a nivel del lenguaje puede ser cuando una persona nos dice que después del tercer ataque de celos de la pareja, se dio cuenta de que él o ella no era para mí. Hay una pregunta clave para encontrar dónde está ese punto crítico para que la persona termine cruzando el portal que yo suelo utilizar en sesiones reales, que es ¿qué es lo que tendría que pasar para que cambie tu opinión sobre esta idea? Lo que conseguimos con esta pregunta es encontrar ese preciso momento donde está en su línea imaginaria de vida, ese punto que una vez cruzado ya nada vuelve a ser como antes, y ese es el punto del umbral. Yo tengo categorizados 7 patrones dentro de los cambios digitales. Probablemente sean más, pero por ahora vamos a quedarnos con estos 2 que hablamos para que el video no dure 1 hora. Y vamos a ir derecho a lo que son los cambios analógicos. A diferencia de los cambios digitales, los cambios analógicos no implican un pasaje abrupto de un estado a otro, sino que implica una transición progresiva. Como si fuera el espectro de colores, como si fuera el dial de una radio, para aquellos que lo conocieron, como si fuera el amanecer que de a poco el sol va saliendo. Cuando una creencia cambia de manera analógica, significa que la persona no abandona por completo la creencia anterior, sino que poco a poco una idea nueva empieza a tener más relevancia y más peso dentro del sistema solar que sería su sistema de creencias. Y algo que tiene de interesante el cambio de creencias utilizando métodos analógicos es que no confrontamos directamente a la persona, la creencia o su propia identidad. Entonces evitamos un poco las resistencias. De a poquito estamos haciendo que el sistema solar se mueva en otra dirección. Un ejemplo de patrón que podemos encontrar dentro de los cambios analógicos es el patrón de erosión. Cuando una creencia no cambia abruptamente de una a la otra, sino que va perdiendo fuerza gradualmente hasta que deja de ser percibida como tal. Similar a una roca que es desgastada por el paso de un río por años hasta que su forma termina cambiando. ¿En qué momento la roca deja de tener la forma que tenía y empieza a tener otra? Si pudiéramos distinguir el momento exacto en el que el cambio se produce, encontraríamos un patrón de umbral. Sin embargo, lo que nos interesa acá no es el momento exacto en el que cambia, sino que todos los días, a través de las horas, el tiempo y los años, la roca va cambiando progresivamente y podemos verla en cualquier momento del tiempo y siempre vamos a ver una roca diferente a la del principio. Es similar a la paradoja del barco de Teseo. Si pudiéramos encontrar algún punto en el que la roca deja de ser una roca, estaríamos en un patrón de umbral. Sin embargo, acá falta ese punto crítico, porque la roca todos los días se va desgastando. Y con las creencias nos puede suceder lo mismo. Cabe destacar que tenemos el proceso inverso, que también es una manera de cambio analógico, que es el proceso de cristalización, cuando una creencia va juntando fuerza hasta que es inevitable aceptarla como real. Suele empezar con una idea vaga, una idea difusa, una idea que por ahí me hace sentido pero que no está del todo pensada, y que con el paso del tiempo, la evidencia y alguna otra cosa que yo pueda meterle en ese sistema se va cristalizando hasta que la creencia se conforma como una creencia. Un ejemplo de patrón de erosión que utilicé una vez en una sesión real de coaching provenía de una persona que no podía juntar dinero porque tenía la creencia de que el dinero es la raíz de todos los males. Entonces, bueno, por supuesto que la sesión fue mucho más larga y el trabajo fue más extenso, pero para hacer un resumen, a través de trabajar con esta creencia, erosionarla, viendo cómo habían millonarios que donaban su dinero a organizaciones benéficas, hospitales, que la donaban para proteger la naturaleza, fuimos encontrando que esa idea que él tenía quizás no era tan cierta como esa persona pensaba. Entonces la creencia se fue desvaneciendo sin encontrar un punto crítico que se cruzó, sino que pasamos sencillamente muy de a poco de
el dinero es la raíz de todos los males a el dinero es una herramienta neutral que depende de la persona que la esté utilizando. Y un ejemplo que les puedo dar de patrón de cristalización, no fue en una sesión de coaching, sino que fue en una conversación con un amigo que me decía, yo no sé si seré una persona creativa. Después de ir a buscar algunos recuerdos y después de darse cuenta de que tranquilamente él podía escribir canciones, realizar dibujos o escribir incluso poemas, la persona se dio cuenta de que la creatividad no es algo que le estaba prohibido por el mundo a él, sino que es algo que se practica, se pule, se mejora, como andar en bicicleta, y que al tener ideas valiosas, eso lo hacía una persona creativa. Hay muchos cambios analógicos que podríamos hablar, sin embargo vamos a continuar y vamos a entrar en la parte de cambios sistémicos. ¿Se acuerdan que al principio del video hablábamos acerca de cómo las creencias en realidad son sistemas que se mueven a través del tiempo? Los cambios sistémicos implican trabajar con las relaciones que tiene la creencia en su forma verbal con todos los componentes que tienen. Por lo cual, si yo trabajo con los elementos que están por fuera de la creencia en sí, puedo generar algún cambio también en la creencia central. Y probablemente ya te hayas dado cuenta de que esto es tan sencillo como agregar o quitar elementos, que son justamente los patrones de adición y sustracción, y sin embargo para este momento quisiera hablarles del patrón de jerarquización, en donde vamos a aumentar la importancia relativa de una creencia conectándolo con otros elementos que están dentro del mapa de la otra persona, pero que la persona tal vez no se haya dado cuenta de que estaban conectados. Hay una idea muy buena de Joseph O'Connor que dice que la fuerza de un elemento está compuesta por la cantidad de relaciones que tenga ese elemento con otros elementos del mapa, o del sistema en realidad. En una creencia funciona de la misma forma. Utilizar el patrón de jerarquización implica conectar una creencia que nosotros queramos instalar o que queramos darle fuerza con otros elementos del mapa, como podrían ser habilidades, valores, comportamientos, contextos o en realidad cualquier nivel de la pirámide de niveles neurológicos de Robert Dilts. Y esto no es lo mismo que agregar elementos al sistema, porque en la jerarquización solamente estamos conectando con cosas que ya existían, no estamos agregando nueva información generativamente. Para contarles un poco más acerca de la sesión que había tenido con la persona que creía que el dinero era la raíz de todos los males, hago este movimiento porque era lo que la persona hacía, sé que lo sentía somáticamente por acá, quedamos entonces en que el dinero es sencillamente una herramienta neutral, pero que depende de la persona que lo está utilizando. A lo cual yo le pregunté, ¿qué tipo de persona tendrías que ser para utilizar el dinero y al mismo tiempo ser una buena persona? ¿Qué era lo importante de ser una buena persona con dinero? ¿Cómo podía saber que esa persona estaba siendo una buena persona? ¿O qué es lo que podría hacer él mismo si tuviera ese dinero que estaba buscando? De esa manera, encontramos que la posibilidad de tener dinero era algo independiente de su condición como ser humano. Encontramos una manera en la que él podía vivir conforme teniendo dinero y al mismo tiempo no siendo la raíz de todos los males. Y entonces con este primer acercamiento, hablando un poco de algunos patrones esenciales que se pueden encontrar en la mente humana de forma natural para cambiar creencias, nosotros podemos utilizarlo de una manera muy sencilla. Cuando se habla generalmente del cambio de creencias, más allá de los modelos, más allá de la escuela, más allá de cualquier otra cosa, suele ser a nivel abstracto, a nivel estructural, una serie de 4 pasos. Encontrar la creencia que hay que cambiar, desafiar los cimientos de esa creencia, encontrar una nueva creencia alternativa y terminar anclándola. Nosotros podemos utilizar estos patrones de cambio que estuvimos hablando para generar un cambio de creencias. Acá ya no es importante tanto la técnica. Me gustaría invitarlos a que ustedes piensen cuáles son las técnicas con las que más se sienten cómodos o cómodas para trabajar creencias y empiecen a pensar dentro de cuál categoría podría entrar. Cuando estoy trabajando con una creencia que cambia abruptamente, es un cambio digital. Cuando la creencia va cambiando de a poco, la creencia se cambia de manera analógica, y cuando trabajo con los elementos alrededor de esa creencia estoy trabajando de manera sistémica. Entonces, una estructura que yo propongo para trabajar con estos patrones consiste en utilizar estos 4 pasos que les había dicho recién. Para encontrar la creencia con la que vamos a trabajar, primero tenemos que aislarla del relato de la persona. Una creencia que sea limitante en algún contexto, todo esto es bien conocido, podemos utilizar metamodelo, podemos utilizar preguntas poderosas, podemos utilizar la narración de la misma persona donde también se van a inferir creencias. Cuando ya tenemos la creencia verbalmente pronunciada, podemos pasar al paso 2, que va a ser de alguna forma restarle credibilidad a esa creencia. Para hacer esto, lo que podemos hacer es utilizar patrones analógicos. Yo les había dicho que podíamos trabajar, por ejemplo, con el patrón de erosión. Podemos hacer preguntas del estilo:
¿Qué evidencia tenés de que esto no es así? Podemos buscar contraejemplos, podemos ponerlo en otra posición perceptual en donde la persona perciba de una manera diferente o asociándolo a un arquetipo, encontrar la excepción a la regla, ya que una creencia tiende a generalizar. En definitiva, podemos hacer cualquier pregunta que vaya haciendo que la creencia vaya perdiendo fuerza porque hay ocasiones, momentos en donde eso no se termina cumpliendo. Si para el paso 3, que es encontrar una creencia alternativa, optamos por utilizar el patrón de sustitución, podemos hacer sencillamente, una vez que la creencia ya está erosionada, preguntarle a la persona, entonces, ¿qué sucede ahora con esta creencia? ¿En qué se convierte exactamente? Si lo tuvieras que decir de forma verbal. Nos podemos dar cuenta de que el cambio de creencia se ejecuta porque la persona resuena con la nueva creencia. Además, esta nueva creencia viene a suplantar el lugar dentro del sistema que ocupaba la creencia anterior. En el caso de la persona que creía que el dinero era la raíz de todos los males, el cambio de creencias terminó cuando descubrimos que el dinero no es algo malo en sí, sino que es una herramienta neutral y que depende de las personas. Y dentro del cuarto paso, que sería anclar esa nueva creencia, vamos a utilizar el sistema, todo lo que envuelve la creencia nueva, para encontrar relaciones que hagan más fuerte y más factible esa nueva creencia. Cuando les explicaba recién el patrón de jerarquización dentro de los modelos sistémicos, vimos de alguna forma cómo podemos enlazarla con cualquier nivel dentro de la pirámide de niveles neurológicos. Cuando le preguntamos a la persona que ahora piensa que el dinero es una herramienta neutral y que depende de las personas, qué habilidades tiene para ser una buena persona y que tenga al mismo tiempo dinero, cómo puede hacer para prevenir que no se convierta en una mala persona, qué es lo que va a hacer con ese dinero, qué obras de bien va a hacer con ese nuevo dinero, en qué contextos va a utilizar ese nuevo dinero, o quién va a ser él siendo una buena persona con todo ese dinero, encontramos que la creencia ahora tiene una base sobre la cual descansar y estar firmemente arraigada. Todos estos ejemplos son para utilizar de manera conversacional y pueden combinarse tranquilamente con otros modelos representacionales, metafóricos, somáticos o de cualquier índole que ustedes estén cómodos. Un poco la idea de todo esto es entender cómo funciona el cambio de creencias de una manera natural en el cerebro de las personas para poder utilizar modelos sabiendo qué es lo que estamos haciendo exactamente, en qué dirección se van a empezar a mover las nuevas creencias y cómo podemos hacer para reforzarlas o debilitarlas en caso de que sean limitantes. Esta es la invitación que tenía hoy para ustedes. Cualquier duda, consulta o cuestión que quieran conversar conmigo lo pueden hacer a través de mis redes sociales, en donde hasta les puedo facilitar el resto de patrones que no estuve explicando en este video por una cuestión de tiempo, pero que igualmente dan su granito de arena a la hora de ejecutar un buen cambio de creencias en el mapa de la otra persona. Yo me despido por ahora, espero que les haya interesado mi propuesta y nos estaremos viendo en algún evento próximamente.